Prácticamente a todos los rincones viajaremos en este vídeo para descubrir otros 10 de los pueblos más bonitos de España. Empezamos por Burgos y el pueblo de Covarrubias, una sorprendente localidad de algo más de 500 habitantes perteneciente a la comarca de Arlanza y que pertenece al espectacular Triángulo de Arlanza, junto a las vecinas Lerma y Santo Domingo de Silos. Covarrubias te llamará la atención por su magnífico legado histórico, pues por algo es conocida por la cuna de Castilla. Mucha historia empapa cada rincón de este pueblo y tus instantáneas se recrearán en su conjunto histórico, declarado bien de interés cultural, destacando el Torreón de Fernández González, las casas de arquitectura vernácula, la espectacular colegiata de San Cosme y San Damián, el edificio del Archivo de Castilla o la sorprendente ermita de San Olaf, que parece de otro planeta en este contexto por su peculiar estilo vikingo, de madera y chapa negra, así como su sorprendente torreón. Nos trasladamos ahora un poco más al sur de la comunidad, a Salamanca, para visitar Mogarraz, un pequeño municipio de menos de 300 habitantes enclavado en la Sierra de Francia, cerca de Ciudad Rodrigo, declarada de bien de interés cultural por su patrimonio histórico. Te sorprenderá la arquitectura tradicional de sus casas repartidas por sus calles, especialmente en su plaza mayor, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, la ermita y fuente del Humilladero, así como su museo etnográfico y, por supuesto, su magnífico entorno natural, donde no puedes dejar de visitar su llamado Camino del Agua, que es una ruta natural de 9 kilómetros que rodea la zona, pasando por el cercano pueblo de Monforte de la Sierra y que está salpicada de varias obras artísticas. Cambiamos de latitud para visitar Asturias y uno de sus pueblos más bonitos y conocidos, Cudillero, una preciosa localidad costera que roza los 5.000 habitantes y que te será irresistible. Te encantará visitar su puerto pesquero, que durante los meses de verano es un importante atractivo turístico. Entre su patrimonio histórico se encuentra la Quinta de Selgas, un lujoso palacio del siglo XIX con amplios jardines y obras de Goya, sin olvidarnos de su bonito ayuntamiento, el encanto de sus casitas de pescadores y las muchas ermitas que salpican la zona, la lonja y, por supuesto, estando en Asturias, su maravillosa naturaleza, incluyendo algunas playas como la cercana del Silencio. Nos vamos ahora a Cataluña, concretamente a Gerona, para sumergirnos en Besalú, localidad de algo menos de 2.500 habitantes que te encantará por su arquitectura medieval, perteneciente a la peculiar comarca de la Garrocha, famosa por su pasado volcánico. Besalú parece sacada de un escenario de película de caballeros y princesas, por lo bien conservado que está su casco histórico, siendo uno de esos pueblos que te deslumbra por su estampa general, su magnífico puente sobre el río Fluvià y el conjunto de calles y construcciones de todo tipo, así como sus casas, construidas sobre los restos de un remoto castillo que hacen que sea uno de los pueblos más bonitos para visitar sosegadamente y traerte un buen número de recuerdos. Cambiamos de aires para visitar uno de esos preciosos pueblos blancos andaluces, concretamente hasta Pampaneira, en Granada, situado en plena Alpujarra con apenas 300 habitantes y que sorprende por su sencilla y hermosa arquitectura, donde apenas destaca su iglesia, pero que llama la atención por lo escarpado de su orografía, así como su entorno natural, a los pies de Sierra Nevada y con una considerable altitud. Te será imposible no disfrutar de esta localidad llena de belleza y cercana a multitud de lugares dignos de una visita. Nos movemos ahora hasta la Sierra de Alcaraz y del Segura para visitar Aína, en Albacete, un precioso pueblo de algo menos de 600 habitantes que te encantará por lo bonito del entorno que le rodea, lleno de montañas y valles de todo tipo y que está enclavada en la ribera del río Mundo, con imponentes farallones rocosos en los alrededores del pueblo, siendo por tanto un pueblo perfecto para no pocas rutas naturales por la zona, destacando quizá la que conmemora su pasado cinematográfico y que es conocida como la Ruta de Amanece que no es poco, la mítica película de José Luis Cuerda que transcurre en este lugar.
Cambiamos de zona para trasladarnos a Huesca, que ya hemos visitado en unas cuantas veces en esta serie de vídeos. Por algo será. Concretamente hoy visitamos Ansó, un precioso pueblo de algo menos de 400 habitantes perteneciente a la comarca de la Jacetaina. Ansó está situada en plenos Pirineos, muy cercana a la frontera con Francia, y te conquistará por su vetusta arquitectura y lo espectacular del entorno natural que domina la zona. La particular arquitectura del pueblo hace que entre casa y casa se hayan dejado unos estrechos pasillos que aquí se llaman arteas, de unos 50 centímetros de ancho y que constituyen una de las características de la pequeña urbe original. Nos movemos de nuevo para visitar Lekeitio, un municipio de algo más de 7.300 habitantes de la provincia de Vizcaya, que ostenta el título de noble y leal villa, situada a orillas del Golfo de Vizcaya y que domina su paisaje con la ría de Lea y la isla de San Nicolás, muy cercana. Lekeitio te encantará por su rica y antiquísima historia, pues hay restos documentados de la prehistoria en las cercanías. Su casco histórico rezuma aún su pasado medieval, destacando los restos de sus antiguas murallas, la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, las torres de Tupín y Zahar, los palacios de Uriarte y Uribarría o el ayuntamiento de estilo barroco de la localidad. Aún quedan dos rincones por visitar. El primero será Bárcena Mayor, en Cantabria, una de esas preciosas aldeas interiores perteneciente a los Tojos, en plena cordillera cantábrica, y que fue declarada conjunto histórico-artístico por lo bien conservado de su arquitectura montañesa. Hoy muy destinada al turismo, pero bien comunicada, donde destacará lo bonita de sus calles y casas y lo espectacular de su entorno natural, con multitud de bosques de robles y hayas, siendo el único núcleo habitado que se encuentra dentro del maravilloso Parque Natural de Saja-Besaya, que es mucho decir y donde encontrarás infinidad de rutas y lugares para exprimir la naturaleza de su entorno. Y terminamos en otro pueblo donde lo natural es actor protagonista, yéndonos a Hervás, en el norte de Cáceres, a los pies de la Sierra de Béjar. Hervás es una turística localidad de casi 4.000 habitantes, muy bien comunicada por carretera y que se vuelca con su entorno natural, especialmente en otoño y verano. Es una localidad que destaca por su magníficamente conservado barrio judío, lleno de ejemplos de arquitectura de ese pasado, y su preciosa iglesia de Santa María, que domina el pueblo, así como el convento de los Trinitarios, hoy hospedería, o el curioso Museo del Coche y Motoclásicos, a las afueras del pueblo, y donde no puedes dejar de visitar su río y Valle del Ambroz. Recientemente he podido visitarlo y podéis recrearos más al detalle de lo bonito del lugar en dicho vídeo. Otros 10 ejemplos de los muchos rincones a visitar en nuestro país y del que aún queda mucho por descubrir. Como siempre, encantado de leer tus comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.